Primera de Samuel capítulo 3 y vamos a orar una vez más. Bendito Padre Celestial, gracias por permitirnos abrir tu palabra. Te pedimos, Señor, que ahora nos enseñes a través de ella las cosas que tienes preparadas para nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos, la semana pasada vimos los primeros 6 versículos del capítulo 3 de Primera de Samuel y vimos que el Señor empezaba a llamar a Samuel a su servicio. Y vimos que Samuel ya había estado sirviendo después de que su mamá lo destetó, que podrían ser como a los 3, 4 años, y ahora tenía 12 años y el Señor lo está empezando a llamar al puesto de profeta y juez que Dios, o para el cual Dios lo estaba preparando. Y hablamos acerca de cómo a veces el Señor nos llama mientras ya estamos sirviendo, y eso es lo que vemos en la vida de Samuel, que él ya estaba sirviendo en el tabernáculo, él ya estaba sirviéndole a Dios, él ya estaba cumpliendo con ciertas misiones que se le habían dado en el tabernáculo, y ahora dentro de su servicio Dios lo está llamando a un servicio mucho más profundo, a un servicio mucho más importante, a un servicio en el cual Dios iba a manifestar su gloria a través de él. Y hablamos acerca de cómo a menudo eso es lo que sucede, ¿verdad? A veces estamos pidiendo a Dios que Él nos muestre en dónde quiere que sirvamos dentro de la congregación, en cómo quiere que sirvamos dentro de la iglesia. Y a veces no nos hace un llamado claro, sino hasta que ya estamos dentro de la iglesia sirviendo en alguna capacidad, ¿verdad? Ya sea como mencionamos hace rato el ministerio de niños, el ministerio de ujieres, el ministerio de alabanza. Yo les puedo decir que en mi experiencia personal, yo estuve sirviendo en el ministerio de ujieres, en el ministerio de alabanza, como traductor, etcétera, etcétera. Y después de como unos 15 años de estar sirviendo en la iglesia, en todos esos ministerios, fue cuando el Señor finalmente abrió la puerta y puso en el corazón de nuestros pastores en aquel tiempo, el pastor Wes, el pastor Brian, a llamarme de tiempo completo al ministerio, pero ya había estado sirviendo durante 15 años en la iglesia en diferentes capacidades, ¿verdad? Entonces, así es como el Señor funciona a veces, es como el Señor obra a veces. Cuando ya estamos dentro del servicio, entonces Él empieza a aclarar bien cuál es su propósito para nosotros y nos vamos dando cuenta de que todo lo que Él ha hecho hasta el punto en el que nos llama directamente a ese propósito que Él tenía para nosotros, que Él ha estado trabajando en nuestro corazón, Él ha estado trabajando en nuestra vida, nos ha estado guiando poco a poco hasta el punto en el cual Él finalmente confirma qué es lo que quiere que hagamos, ¿verdad? Porque no vamos a hacer dentro de la iglesia lo que nosotros queramos hacer, vamos a hacer lo que Dios quiere que hagamos, pero estamos siendo entrenados a medida que vamos sirviendo en otros ministerios antes del que Él nos llama a servir. Entonces vimos ahí en el versículo 2, por ejemplo, del capítulo 3 de Primera de Samuel, que un día mientras Elí reposaba en su aposento, pues tenía ya la vista cansada y casi no veía. Y Samuel dormía en el santuario donde estaba el arca de Dios y la lámpara de Dios aún no se apagaba. Y el Señor llamó a Samuel y él respondió: aquí estoy, Señor. Ahora sabemos, porque ya repasamos esta porción de la escritura, que Samuel creyó que el que le estaba hablando era Elí. No sabía que era Dios el que le estaba hablando. Y ahorita vamos a ver por qué no se daba cuenta que era Dios. En el versículo 5 se nos dice: así que fue corriendo a donde estaba Elí y le dijo: aquí estoy, ¿para qué me llamaste? Pero Elí le respondió: yo no te he llamado, vuelve a acostarte. Y Samuel volvió y se acostó. En el versículo 6 dice: pero el Señor volvió a llamar a Samuel. Así que el joven se levantó, fue a ver a Elí y le dijo: aquí estoy, ¿para qué me has llamado? Y Elí volvió a decirle: yo no te he llamado, hijo mío, regresa y acuéstate. Y Samuel, como era un niño muy obediente y como él confiaba en lo que Elí le estaba diciendo, él fue y se acostó otra vez. En el versículo 7, que es donde empezamos hoy, se nos dice por qué Samuel no entendía que este era el Señor el que lo estaba llamando y no Elí. Noten lo que nos dice en el versículo 7. En aquel tiempo Samuel aún no conocía al Señor, ni se le había revelado su palabra. Noten dos cosas aquí que debemos estar pendientes de ellas. Samuel aún no conocía
al Señor. Había pasado toda su vida en el tabernáculo, había pasado toda su vida sirviendo al lado de Elí, al lado de sus hijos, había sido consagrado por su madre a servir a Dios para toda su vida, pero aún no conocía al Señor. Y aún el Señor no le había revelado su palabra, no le había dado ninguna indicación de lo que Él quería que hiciera. Pero me llama la atención que dice que no conocía al Señor. Sí, porque había crecido dentro de un ambiente en el que pudiéramos nosotros decir que debió haber conocido al Señor, que debió haber visto ciertas obras de parte de Dios, que debió haber visto a Dios moverse, que debió haber visto ciertas cosas que Dios hizo a través de Elí, a través de sus hijos, aun cuando sabemos que sus hijos y Elí estaban medio sacados de onda, ¿verdad? Estaban medio salidos de onda. Debió haber visto algo, pero no lo conocía todavía. Y cuando se dice aquí que no conocía a Dios, no está diciendo que no tenía conocimiento de Dios. Es obvio que debía haber tenido conocimiento de Dios después de 12 años creciendo en el tabernáculo. Lo que se nos está diciendo es que aún no había una relación personal con Dios. Debe haber una relación personal con Dios para que Dios nos hable y para que Dios nos llame a su servicio. Puede mucha gente pensar que Dios les habla, pensar que Dios los llama a su servicio, pero si no tienen una relación con Dios, pueden ser muchas cosas las que les estén tratando de o haciendo sentir que Dios les está llamando, pero no es Dios en realidad. Sí, puede ser su propio corazón, puede ser su sentido de orgullo, puede ser el hecho de que quieran sobresalir dentro de la iglesia, puede ser el hecho de que tienen el deseo de servir en la iglesia, pero todavía quizás no tengan esa relación personal con Dios. Porque hemos visto, y ustedes conocen parte de mi historia, nunca les he contado toda mi historia, porque si les contara toda mi historia los asustaría y quizás no volvieran. Pero hemos visto que aún personas creadas en hogares cristianos, con padres totalmente consagrados a Dios, pueden crecer sin haber entablado una relación personal con Dios. Podemos crecer sin haber entablado una relación personal con Dios. Ese es parte de mi testimonio. Yo crecí, mi mamá decía, tú naciste en el Evangelio, Carlos Manuel. ¿Qué pasó? Nací en el Evangelio, crecí en el Evangelio, crecí en la iglesia de mi abuelo y mi padre era pastor de jóvenes en esa iglesia en la que crecí. Y sabía acerca de la Biblia y sabía acerca de Dios, pero no había entablado una relación personal con Dios. Y déjenme decirles algo, padres de familia, yo siendo padre de familia también, nosotros como padres no podemos obligar a nuestros hijos a tener una relación personal con Dios. Ellos tienen que decidir tenerla. De hecho, nosotros no podemos obligar a nadie a tener una relación personal con Dios. Cada persona tiene que decidir que desea tener esa relación personal con Dios. Cada persona tiene que decidir que sí, Dios es real. Yo he visto que Él es real. Yo he visto que Él es alguien que quiere tener una relación personal conmigo y yo quiero tener una relación personal con Él. ¿Sí? Nosotros como padres y como cualquier amigos, primos, hijos, lo que sea, no vamos a poder obligar a nadie a tener una relación personal con Dios. Ellos tienen que decidir tenerla. Sí, es como las mamás, sí, y discúlpenme mamás, pero pasa más con las mamás que con los papás. Es como las mamás que constantemente están tratando de encontrarle novio a su hija o novia a sus hijos. ¿Sí? Mi mamá siempre trató de encontrarme novia en la iglesia. Mi mamá siempre me decía, Carlos Manuel, deberías ir a la iglesia, mira que la muchacha fulana de tal, que la muchacha fulana de tal. Y siempre andaba tratando de buscarme novia, ¿verdad? Pues ella pudo haberme buscado novia cuantas veces quiso. Y pudo haberme presentado muchas muchachas muy hermosas. ¿Sí? Y yo pude haber considerado algunas, mi madre pudo haberlas considerado como buenas candidatas para ser mi esposa, o las mamás pueden considerar a una muchacha buena candidata para ser la esposa de su hijo o el esposo de su hija o lo que sea. Pero finalmente el que iba a decidir si quería entablar una relación personal con las muchachas que mi mamá me presentaba era ¿quién? Yo. Así como sus hijos y sus hijas van a decidir si van a entablar una relación con esas personas que ustedes les sugieren, ¿verdad? Porque debo decir que yo también he caído en esa situación. A veces le digo a mi hijo, oye, ¿ya te fijaste en fulana de tal?
Ya te fijaste cómo sirve al Señor, ya te fijaste qué bonita está, ya te fijaste, etcétera, etcétera. Y él me dice, sí, ya me fijé. Ok, gloria a Dios. Pero él va a decidir, entonces no puedo obligarlo. Y así es también con Dios. Como padres nosotros debemos presentarles a Dios. Debemos ser representantes de Dios en sus vidas. Debemos manifestarles el amor y la gracia de Dios. Hablarles acerca de por qué les conviene conocer a Dios personalmente. Pero ellos o ellas van a decidir si quieren entablar una relación con Él o no. Y esa es la verdad de las cosas. No vamos a poder forzarlos. Ahora, esto no quiere decir que no estamos constantemente orando por ellos, clamando a Dios por ellos, pidiéndole a Dios que se manifieste a ellos y hable a sus corazones. Y no debemos dejar de exhortarlos a que lo hagan, a que se acerquen a Dios. Solo quiere decir que nosotros no podemos obligar a hacerlo, pero la oración puede mucho, ¿verdad? La oración puede mucho. Muchos de nosotros, algunos de nosotros somos productos de la oración, o somos cristianos como producto de la oración, o el resultado de la oración de nuestros abuelos, de nuestras abuelas, de nuestras madres, de nuestro padre, que nunca dejaron de orar por nosotros para que nos acercáramos a Dios. ¿Verdad? Mis abuelos no les tocó ver el resultado de sus oraciones, pero cuando llegue al cielo y me vean ahí, se van a sorprender y van a decir, sí funcionó, ¿verdad? Llegó. Quiere decir que mis oraciones funcionaron, quiere decir que mis oraciones fueron escuchadas por Dios. ¿Sí? Entonces, Samuel había crecido dentro del tabernáculo, había crecido en el servicio de Dios, había crecido a un lado del sacerdote Elí. Pero no tenía conocimiento de Dios, no lo había conocido personalmente todavía. Y saben algo que nosotros como cristianos, como personas que ya conocemos no solamente de Dios, sino que conocemos a Dios, debemos con la ayuda del Espíritu Santo buscar conocer más y más a Dios de una manera personal. Sí, porque Dios es infinito. Nunca vamos a conocerlo completamente en todo su esplendor, en todo lo que Él es. Pero nos ha revelado lo suficiente de sí mismo como para que haya una inquietud en nuestro corazón por conocerlo más, por conocerlo mejor, por saber qué es lo que lo emociona, lo mueve, qué son las cosas que Él ama con todo su corazón, qué son las cosas que aborrece, qué son las cosas que lo hacen entristecerse, qué son las cosas que lo hacen feliz. Debemos de querer saber todo eso, porque cuando tenemos una relación personal con alguien, esas son cosas que son importantes para nosotros, ¿no es cierto? Que les gusta, que no les gusta. ¿Por qué? Porque queremos complacerlos, porque queremos complacerlas. Entonces nosotros como cristianos, con la ayuda del Espíritu Santo, debemos buscar conocer más y más a Dios de una manera personal. Por eso estamos estudiando su palabra ahorita, ¿sí? Por eso estamos abriendo nuestras Biblias y estamos viendo en ellas estas historias que nos hablan de personajes bíblicos a través de los cuales Dios obró y a través de los cuales Dios habló. Y esto nos ayuda a ver cuál es el modo de operar de Dios entre su pueblo. Y esto nos puede enseñar a nosotros también si lo que nosotros estamos viendo, sintiendo, escuchando o percibiendo o creemos que escuchamos viene de parte de Dios o simplemente es parte de nuestros propios pensamientos. Por eso estudiamos su palabra, porque es a través de ella que Dios nos revela lo que hay en su corazón, ¿sí? Como vamos a ver qué va a hacer con Samuel. Si Dios le va a revelar su corazón, Dios le va a decir lo que está a punto de hacer. ¿Sí? Es como cuando Dios iba caminando con Abraham, ¿se acuerdan? Y Dios se preguntó, es como que se está preguntando a sí mismo, ¿verdad? Va con los dos ángeles que van con él y le diré a Abraham lo que estoy por hacer o no se lo digo, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Se lo dijo. ¿Por qué? Porque Abraham iba caminando con él, tenía una relación con él. El Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos, ¿verdad? Que les había dado a conocer todo lo que tenían que saber. ¿Por qué? Porque eran sus amigos, porque habían caminado con Él, porque habían aprendido de Él. Les dijo todo lo que necesitaban saber acerca de su segunda venida, acerca de lo que iba a suceder. ¿Por qué? Porque estaban caminando con Él de nuevo, porque estaban siendo sus discípulos y aprendiendo de Él. Y Dios nos llama a que lo conozcamos. Sí, aunque sabemos que Dios de nuevo es infinito, Dios nos llama a que los conozcamos mejor, a que lo conozcamos tal y cual es. Sí, Dios a través del profeta Jeremías
En Jeremías capítulo 9, los versículos 23 y 24, nos dice lo siguiente: así ha dicho el Señor, no debe el sabio vanagloriarse por ser sabio, ni jactarse el valiente por ser valiente, ni presumir el rico por ser rico. Noten el versículo 24, quien se quiera vanagloriar, que se vanagloríe de ¿qué? De entenderme y conocerme. Porque yo soy el Señor que hago misericordia, imparto justicia y hago valer el derecho de la tierra, porque estas cosas me complacen. Palabra del Señor. Entonces, si hay algo que vale la pena perseguir, si hay algo que vale la pena ir detrás, si hay algo que vale la pena buscar con todo nuestro corazón, es conocer a Dios. Es poder decir, yo conozco a Dios. Yo sé lo que lo mueve, yo sé lo que lo conmueve. Y lo sé porque he estudiado su palabra a tal grado que conozco a través de esa palabra lo que Él es y lo que debe ser para mí. ¿Sí? Entonces, si nos vamos a vanagloriar de algo, vamos a vanagloriarnos de que conocemos a Dios. No vanagloriarnos de nuestro servicio en la iglesia, no vanagloriarnos de qué tan religiosos somos, no vanagloriarnos de cuánto damos de ofrendas o diezmo, no vanagloriarnos de cuántas veces estamos en la iglesia, no vanagloriarnos de todas esas cosas religiosas de las que a menudo la gente se llena de orgullo porque cumple con ellas, sino de que conocemos a Dios personalmente, de que sabemos, conocemos su corazón. Y un día lo vamos a conocer a Él tal y como Él nos conoce a nosotros, pero ahorita a través de su palabra lo podemos conocer. En el Nuevo Testamento se nos dice algo similar. En 1 Corintios 1, los versículos 30 y 31, Pablo escribiéndole a los Corintios dice, pero gracias a Dios, ustedes ahora son de Cristo, a quien Dios ha constituido como nuestra sabiduría, nuestra justificación, nuestra santificación y nuestra redención. Para que se cumpla lo que está escrito, el que se gloría ¿en quién? En el Señor. Porque ninguno de nosotros puede tener sabiduría celestial, esa sabiduría de lo alto de la cual nos habla Santiago, si no es impartida a nosotros por el Señor. Ninguno de nosotros nos podemos justificar por nosotros mismos. La justificación es por medio de fe solamente en Jesús solamente. El justo, se nos dice, por la fe vivirá. ¿Sí? La santificación no puede venir de ningún otro lado excepto de Dios y el Espíritu Santo obrando en nuestras vidas. Y la redención, el hecho de que se nos haya comprado y se nos haya sacado de la esclavitud, no puede ser hecho excepto con la sangre de Cristo de la cual cantamos hace rato. Entonces, de lo único que nos podemos gloriar es ¿de qué? De que Él ha buscado conocernos a nosotros y que se ha dado a conocer a nosotros. ¿Sí? De eso podemos gloriarnos. De nuevo Pablo, ahora en 2 Corintios, el capítulo 10, los versículos 17 y 18 dice, pero si alguno quiere jactarse, que lo haga ¿en qué? En el Señor. Porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien ¿qué? A quien Dios alaba. Sí, el hecho de que yo pueda hacer alarde de todas las cosas que hago, el hecho de que yo pueda decir que sirvo aquí, sirvo allá, y hago esto y hago aquello, eso no sirve de nada. Pero si Dios habla de esa manera, si Dios me ve de esa manera, ¿sí? Entonces de eso sí puedo en eso sí puedo estar satisfecho. Porque no se trata de lo que yo piense, no se trata de lo que la gente piense. La gente puede verme por fuera y decir, ese camarada, yo creo que sí. Él y Dios han de ser uña y mugre, ¿verdad? Pero yo sé lo que soy por dentro y algunos de ustedes también. Pero yo sé lo que soy por dentro y no importa lo que yo piense de mí, lo que debe de importar es lo que Dios piensa de mí. Ahora, otra cosa que vemos aquí es que Dios aún no le había dado ninguna revelación profética, aunque Dios ya ha estado obrando y preparándolo para el lugar que habría de ocupar. Se veían todo lo que Samuel había hecho desde niño
Y no sabemos lo que hacía. Hemos leído que estaba en el lugar santo, que es en donde la lámpara de 7 brazos tenía que permanecer encendida toda la noche y no podía apagarse. Y porque estaba ahí, pensamos que Samuel, aún a su corta edad, estaba encargado de mantener esa vela ardiendo, ¿verdad? Vamos a ver ahorita que se levantó temprano y abrió las puertas del tabernáculo. Así es que pudo haber sido el portero del tabernáculo. Pudo haber sido aquel que traía los panes de la proposición y los ponía sobre la mesa de esos panes cada mañana o cada vez que se cambiaban. Había un sinnúmero de cosas que Samuel pudo haber hecho. Pero aun cuando estaba haciendo esas cosas, todavía no estaba cumpliendo con el propósito que Dios tenía para él. Todas esas cosas eran simplemente las cosas que Dios estaba usando para entrenarlo, las cosas que Dios estaba usando para prepararlo. Y eso es algo que nosotros debemos pensar, porque ¿cómo sabemos si nuestro ministerio como ujier, si nuestro ministerio como maestro, maestra de escuela dominical, si nuestro ministerio en el grupo de alabanza, si nuestro ministerio en el sonido, allá arriba en capturar video, cómo sabemos si todo eso no nos está preparando para un ministerio mucho más grande y mucho más importante del Señor? ¿Cómo sabemos si no va a usar esos ministerios únicamente para prepararnos para lo que verdaderamente es el ministerio que Él tiene para nosotros? Digo, podemos recordar a Moisés, ¿no es cierto? Nació definitivamente en un tiempo de hostilidad hacia los niños hebreos. Lo pusieron en la canasta, la hija de Faraón lo recogió, fue y vivió con ella durante 40 años. A los 40 años va y visita a sus hermanos que están trabajando, se supone construyendo las pirámides y todo lo demás, que los edificios que los egipcios estaban construyendo. Ve que un egipcio está maltratando a uno de los hebreos, lo mata, lo entierra en la arena y cree que ahí se acabó todo, ¿verdad? Pero luego al siguiente día va y regaña a 2 hebreos que se están peleando y le dice uno de los hebreos a Moisés: ¿qué? ¿Nos vas a matar así como mataste al egipcio ayer? ¿Y qué tuvo que hacer Moisés? Tuvo que huir. Y fue y se pasó 40 años en el desierto, en donde se casó y fue y trabajó con su suegro y cuidó sus ovejas y todo lo demás. Y 40 años después, ¿qué pasó? Andaba en el desierto y mira la zarza ardiendo y Dios lo llama a hacer lo que verdaderamente iba a hacer, ¿verdad? Entonces duró 40 años en la casa de Faraón, en la casa de la hija de Faraón. Duró 40 años en el desierto ayudándoles al suegro Madián con las ovejas. Y luego, después de esos 80 años, Dios lo llama para el verdadero propósito que Dios tenía para su vida. Ahora no estoy diciendo que nos va a pasar a todos así, ¿verdad? Pero ¿cómo sabemos? ¿Cómo sabemos que a los 80 años, cuando estemos ya todos viejitos y andemos quizás con un bastón, ¿verdad? Nuestros hijos nos pongan en una casa de esas en las que ponen a los viejitos y ahí podamos ministrarles a todos los viejitos que viven con nosotros? ¿Cómo sabemos? ¿Verdad? Que Dios no nos está preparando para un ministerio así. ¿O cómo sabemos si hemos pasado los últimos 20 años en la iglesia y hemos servido en diferentes ministerios y de repente hay la oportunidad de ir en un viaje misionero, qué sé yo, a Perú, a Brasil, a Argentina o donde sea? Y ya el Señor ha estado poniendo eso en nuestro corazón y de repente vamos a ese viaje de misionero. Y descubrimos estando en ese viaje misionero que ahí esto era para lo que Dios nos estuvo preparando durante los últimos 20 años. Eso fue lo que sucedió de nuevo con Samuel. Él había estado sirviendo en todas estas capacidades. Algunas de ellas especulamos que eso es lo que estaba sirviendo, pero ya estaba en el tabernáculo y ahora el Señor lo va a llamar o lo está llamando. Noten el versículo 8. Dice: y el Señor llamó por tercera vez a Samuel. Y él se levantó y fue a ver a Elí y le dijo: aquí estoy, ¿para qué me has llamado? Con esto, noten, Elí entendió que el Señor había llamado al joven. ¿Sí? El hecho de que lo llamara por tercera vez y que por tercera vez él fuera pensando que era Elí, nos dice que cuando Dios nos está hablando, Dios va a usar a personas que van a confirmarnos que es Dios el que nos está llamando. ¿Sí? A menudo
a veces pensamos que lo que estamos escuchando es la voz de Dios, que lo que estamos escuchando es Dios dirigiéndonos en cierta dirección, pero se necesita de alguien que nos confirme que es Dios el que nos está hablando. Y aquí Elí es el que se dio cuenta de que Dios quería llamar a Samuel al servicio que él tenía para él. ¿Sí? Porque es importante. Siempre que pensamos que Dios nos está diciendo que hagamos algo, siempre que pensamos que Dios nos está dirigiendo a hacer algo, es importante que confirmemos que es Dios el que nos lo está diciendo y que no tomemos decisiones y que no hagamos cosas dramáticas como respuesta a esa voz interna que a veces nosotros pensamos que es el Señor. Porque déjenme decirles algo, si Dios está hablando, Él va a confirmar de diferentes maneras lo que nosotros pensamos que es la voz de Dios. Por eso necesitamos multitud de consejos, por eso necesitamos ir con hermanos y hermanas y decir, hermano, hermana, estoy sintiendo, estoy percibiendo que Dios me está llamando a hacer esto o aquello. ¿Me puedes ayudar a orar? ¿Puedes orar conmigo? Que Dios te use a ti para confirmar, que Dios te hable a ti también, si es lo mismo que estoy sintiendo yo. Y no tiene nada de malo buscar ese consejo, no tiene nada de malo buscar que Dios confirme a través de alguien más lo que nosotros estamos pensando que nos está diciendo. A veces nos lo confirma a través de su palabra. Pero si estamos en tal o cual situación y luego leemos un versículo en la Biblia y decimos, oh, esto es para mí, por eso lo leí, no es casualidad, ¿verdad? Pues puede ser, pero pídale a Dios, Señor, por favor, confírmame que este versículo no lo leí por casualidad, que no lo leí simplemente porque ahí estaba, sino que tú me dirigiste, tú me guiaste a él, y ahora confírmame de alguna manera que no sea lo que yo estoy sintiendo, sino que venga de afuera, que me diga que esto es lo que me estás diciendo. ¿Sí? Que me diga que esto es lo que está diciendo. Entonces, si Dios está hablando, Él va a confirmar también lo que nos está diciendo, y lo va a hacer de diferentes maneras. Aquí Dios usó a Elí, este sacerdote que, si nos acordamos, va de salida ya, para confirmarle a Samuel lo que estaba sucediendo. Noten lo que pasa en el versículo 9. Así que le dijo a Samuel, ve y acuéstate. Y luego note que le dice, y si vuelves a escuchar que te llaman, dirás, habla, Señor, que tu siervo escucha. Y Samuel fue y se acostó. La palabra sí ahí, y si vuelves a escuchar que te llaman, dirás. ¿Qué nos está diciendo ahí? Que Elí no está dando por hecho que Dios le esté hablando. Elí no está dando por hecho que sea Dios el que está hablando a Samuel. Pero le deja saber, si te vuelven a llamar, si vuelves a escuchar tu nombre, si vuelves a escuchar que alguien te llama, entonces eso es lo que vas a decir. ¿Sí? Y le dice que diga, habla, Señor, que tu siervo escucha. Y Samuel fue y se acostó. ¿Sí? Habla, Señor, que tu siervo escucha. Qué hermosas palabras, ¿no es cierto? Qué hermosas palabras que nosotros también podemos decirle a nuestro Dios cuando le estamos pidiendo que se revele, cuando le estamos pidiendo que nos hable, cuando le estamos pidiendo dirección, que podamos decir, habla, Señor, tu siervo escucha, tu sierva escucha. Porque a menudo decimos, habla, Señor. Y si no nos dice lo que queremos escuchar, automáticamente lo descartamos como que no es de Dios. Porque va en contra de lo que nosotros estamos esperando que nos diga, porque va en contra de lo que nosotros nos estamos imaginando que es a lo que Dios nos está llamando. ¿Sí? Y a menudo cuando decimos Dios, cuando decimos habla, Señor, tu siervo escucha, a veces nos va a decir cosas que no queremos escuchar. Pero debemos estar dispuestos a escucharlo, porque si estamos dispuestos a escucharlo, entonces Él va a hablarnos. ¿Sí? Entonces Elí entendió lo que estaba pasando y le dice a Samuel exactamente lo que tiene que hacer. Ahora, esto se me antoja como algo curioso, que Dios permita que este sacerdote, que de hecho está por perder su posición,
de sacerdote sea precisamente quien le explique al joven Samuel cómo debe responder al llamado que está recibiendo. A veces la confirmación de Dios viene de personas que ni nos imaginamos que vaya a venir. A veces viene de personas que nunca pensaríamos nosotros que tuvieran el discernimiento espiritual como para decir, esto es lo que Dios te está diciendo, o Dios me dijo que te dijera esto o aquello. ¿Sí? Y esa es otra cosa a la que tenemos que tener nuestro corazón y nuestra mente abierta, que a veces Dios va a usar a gente que ni nos imaginamos que va a usar para confirmar lo que nos está tratando de decir. ¿Sí? Ahora noten el versículo 10. Entonces ahí en el versículo 9 Samuel fue y se acostó. Versículo 10 dice, entonces el Señor se detuvo junto a él y lo llamó como las otras veces. Samuel, Samuel. Y Samuel respondió, noten, habla Señor, que tu siervo escucha. Ahora noten que dice que se detuvo junto a él. La palabra que se traduce ahí, se detuvo, quiere decir se paró junto a él. Y habla de una presencia física. ¿Sí? Habla de una presencia física de alguien, de una persona que fue y se puso ahí delante de Samuel. Ahora, algunos comentaristas han llegado a la conclusión de que esto no fue un sueño o una visión, sino en realidad una aparición especial de Yahvé, de Jehová mismo a Samuel. Y que esta aparición de Yahvé o Jehová no puede ser física porque Jehová es espíritu. ¿Sí? Pero ¿quién sí puede aparecerse físicamente delante de los hombres? Si lo vemos en el Antiguo Testamento apareciéndose delante de los padres de Sansón, por ejemplo, lo vemos Jesús, el Cristo prehumanado, el Cristo antes de haber venido a esta tierra como hombre, ¿verdad? Entonces, algunos comentaristas piensan que este fue quien se acercó a él, quien se paró delante de él y lo llamó y le dijo, Samuel, Samuel. Y Samuel le respondió, habla Señor, que tu siervo escucha. Versículo 11 sigue diciendo, y el Señor le dijo, escucha bien, voy a hacer en Israel algo que a quien lo oiga, mi versión, la Reina Valera contemporánea, dice, le zumbarán los oídos. Le zumbarán los oídos. Cualquiera que oiga lo que voy a hacer, cualquiera que oiga acerca de esto que voy a hacer, le van a zumbar los oídos. En otras palabras, no van a creer lo que están escuchando. No van a dar crédito a sus oídos. ¿Alguna vez han escuchado cosas con las que les zumban los oídos? Sí, cuando la palabra de Dios habla acerca de que si alguien escucha lo que Dios tiene que decir, le van a zumbar los oídos. Normalmente, ¿saben de qué se trata? Se trata de un juicio que Dios va a hacer pasar sobre aquellos sobre quienes está declarando lo que está declarando. ¿Sí? Pero noten, al expresar Samuel su deseo de escuchar lo que Dios tenía que decir, ¿qué sucede? La palabra de Dios no se hace esperar y fluye de la boca de Dios a los oídos de Samuel. En cuanto Samuel dice, aquí estoy para escucharte, la palabra de Dios fluye de los labios de Dios a los oídos de Samuel. Y por eso creo yo que este debe ser el corazón de todo creyente cuando abre la palabra de Dios. Que cuando abre la palabra de Dios no simplemente la abra para leer otro versículo, para leer otro capítulo, para checar el calendario de la lectura diaria, sino que al abrir la palabra de Dios podamos tener este corazón de decir, habla Señor, tu siervo escucha. También creo que debe ser el corazón que todo creyente debe tener cuando se dispone a orar a Dios. A veces nuestras oraciones se convierten en monólogos, ¿no es cierto? Nosotros somos los únicos que hablamos. La oración es una conversación con Dios. En una conversación las dos personas tienen que hablar, no nada más una. Pero a veces convertimos la oración en un monólogo. ¿Quieren monólogo? A veces convertimos la oración en un monólogo en donde nosotros hablamos y hablamos y hablamos y hablamos y hablamos y le decimos a Dios todo lo que queremos, todo lo que necesitamos, todo lo que deseamos, todo lo que debería hacer, todo lo que, cómo debería intervenir en nuestras vidas y todo. Pero no nos detenemos un poquito para
Los que tienen niños pequeños saben, ¿se acuerdan cuando sus niños llegaron a la etapa en la que se volvieron de que todos hacían preguntas? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y todo era por qué, y todo era, y ellos hablaban y hablaban y amá, y así, y ya, ya. Como el chavo, no, cállate, cállate que me desesperas, ¿verdad? A ver, a veces así somos con Dios. Volvemos la oración en un monólogo, y la oración no debe ser un monólogo, la oración debe ser una conversación entre Dios y nosotros, y para que eso pueda suceder tenemos que dar cabida para que Dios hable. Entonces debemos de tener ese corazón cuando vamos a orar a Dios. Pero también debemos tener este corazón que dice: Señor, habla, tu siervo escucha o tu sierva escucha, cuando venimos a la casa de Dios. Porque debemos venir a la casa de Dios con el objetivo de escuchar la voz de Dios. Debemos venir a la casa de Dios con el objetivo de aprender más de Dios, pero también debemos venir con el objetivo de escuchar la voz de Dios. Aunque a veces escuchamos cosas que no nos gusta escuchar. Porque la mayoría de las veces, si escuchamos lo que Dios tiene para que nosotros escuchemos, vamos a salir bendecidos de una manera u otra, porque nos va a preparar para algo que Él quiere hacer en nuestras vidas, o nos va a revelar algo que Él quiere hacer en nuestras vidas, o va a confirmar algo que está haciendo en nuestras vidas, y nos vamos a dar cuenta de que todo viene de parte de Dios, y que podemos estar confiados en que a su tiempo, cuando Él lo decida, va a obrar y va a ser para nuestra bendición. Entonces, cuando venimos a la casa de Dios debemos venir preparados, debemos venir anticipando que Dios nos va a hablar. Y en todas estas áreas, creo que a menudo se nos olvida decir: habla, Señor, tu siervo, tu sierva escucha. ¿Sí? Venimos y aprendemos, venimos y quizás sepamos algo más acerca de Dios o de la Biblia que no sabíamos antes, pero debemos decir: Señor, habla, tu siervo, tu sierva escucha. Vengo con un corazón abierto, vengo con un corazón necesitado, vengo con los oídos bien abiertos a escuchar tu voz. Quiero saber qué tienes que decirme a mí hoy. ¿Sí? Porque eso es lo que la palabra de Dios nos llama a hacer. Noten lo que nos dice Proverbios 8 en el versículo 34. Noten: dichoso el hombre que me escucha y todo el tiempo se mantiene vigilante a las puertas de ¿dónde? De mi casa. Dichoso el hombre que me escucha, el que puede oír mi voz, el que viene a mi casa y se mantiene vigilante en lo que Dios está diciendo. Y yo no sé qué es lo que Dios les está diciendo a cada uno de ustedes a través de lo que Él me ha dado a mí, pero estoy seguro de que si sus oídos están sintonizados a lo que Dios está queriendo decir, algo de lo que se está diciendo hoy es específicamente para ustedes, y debemos todos de tener nuestros oídos bien abiertos y esperando recibir de parte de Dios. Noten lo que el hombre más sabio del mundo escribió en Eclesiastés capítulo 5 y el versículo 1. Noten lo que les dice a lo que dice Salomón aquí: cuando vayas a la casa de Dios, refrena tus pasos. En vez de acercarte para ofrecer sacrificios de gente necia que no sabe que hace mal. ¿Cuáles son las últimas 3 palabras que dice ahí? Acércate para oír. Noten por favor que dicen: en lugar de acercarte para ofrecer sacrificios de gente necia que no sabe que está haciendo mal con lo que está haciendo, acércate para oír. Entonces debemos venir a la casa de Dios no con el pensamiento de que estamos cumpliendo con un deber religioso, porque eso es de lo que está hablando ahí, sino anticipando que vamos a oír palabras que Dios ha preparado para su iglesia en general, pero también para nosotros en particular. ¿Y saben algo? Esto también pasa en nuestros grupos pequeños. Como les estaba diciendo, este viernes pasado fui a uno de nuestros grupos pequeños en la casa de nuestros hermanos Díaz con Jesse y con Lucy. Sí, y el Señor habló tan claramente a mi corazón por medio de los testimonios de las hermanas y hermanos que estuvieron compartiendo.
Hasta lágrimas me rodaron de escuchar las palabras que tuvieron para decir. Y en esa reunión de 10, 12 personas, la presencia de Dios se sintió, ¿sí? El Espíritu de Dios se movió y habló a mi corazón como si hubiera estado en una congregación de, qué sé yo, 100, 200 personas. Sí, porque de nuevo, eso es lo que debe anhelar nuestro corazón, ¿sí? Y eso es lo que debe suceder. Vamos a la iglesia, vamos al grupo pequeño, vamos para tener compañerismo y todo lo demás, pero también vamos a oír lo que Dios ha estado hablando tan claramente a nuestros hermanos y a nuestras hermanas, y vamos a gozarnos con ellos y con ellas, y vamos a compartir lo que Dios está hablando con nosotros también. Ahora, ¿se acuerdan de la parábola del sembrador? ¿Se acuerdan las 4 tierras y la semilla en la tierra que cayó, etcétera, etcétera? ¿Se acuerdan de lo que se nos dice acerca de la semilla que cayó en el 4º tipo de tierra, que era la tierra buena? ¿Sí? Lucas 8:15, noten lo que dice ahí. Señor Jesucristo hablando aquí dice: pero la semilla que cayó en buena tierra representa a los que con corazón bueno y recto retienen ¿qué? La palabra oída y dan una buena cosecha. ¿Por qué? Porque permanecen firmes. ¿Cómo vamos a permanecer firmes? Recibiendo la palabra, oyendo la palabra. Acuérdense, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces Samuel, este joven de 12 años, nos está dando una muestra tremenda aquí al escuchar la voz de Dios, al él escuchar que Elí confirma que es Dios, al él seguir las instrucciones de Elí y al ir de nuevo a su lecho a acostarse, y cuando escucha la voz decir: habla, Señor, tu siervo escucha. Ahora, lo que Dios le iba a revelar a Samuel no era nada grato. De hecho, de nuevo, la expresión voy a hacer en Israel algo que a quien lo oiga le zumbarán los oídos. En otras partes del Antiguo Testamento se hablan como señal de un juicio especialmente severo de parte de Dios. Sí, espero que Dios nunca me diga: te voy a decir algo que cuando te lo diga te van a zumbar los oídos. Así es que agárrate. Pero hablan de un juicio especialmente severo de parte de Dios. Segunda de Reyes, en el capítulo 21, y el versículo 12 dice: yo, el Señor Dios de Israel, declaro: voy a traer sobre Jerusalén y sobre Judá tal calamidad que a quien lo oiga le zumbarán los oídos. Van a zumbarlos y no lo van a creer. ¿Cómo es posible que vayas a hacer caer juicio de esa clase sobre Jerusalén? Si es tu ciudad, es la ciudad que tú llamas Sión, la ciudad en la que tú vas a establecer el trono del Rey de Reyes un día. ¿Cómo va a ser posible? En Jeremías capítulo 19 y el versículo 3, de nuevo Dios hablando: esto que voy a decirte, reyes de Judá, habitantes de Jerusalén, oigan la palabra del Señor. Así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel: yo voy a traer sobre este lugar tal calamidad que a todo el que lo sepa, ¿qué le va a pasar? Le zumbarán los oídos. Me acuerdo mi nana cuando me la hacíamos enojar: chamaco, te voy a agarrar y te voy a poner una zumba. Para mi nana la zumba no era un baile, para mi nana la zumba era una vara, una vara con la que nos iba a dar si nos portábamos mal o cuando nos portábamos mal. De eso es de lo que está hablando el Señor. Es un juicio bastante severo. Y como vamos a ver, el juicio del que está hablando es el juicio que va a pronunciar o que ya pronunció sobre Elí y sus hijos por lo que ha pasado. Noten versículo 12: cuando llegue el momento, cumpliré en Elí todo lo que le advertí acerca de su familia de principio a fin. ¿A qué se está refiriendo aquí? Se está refiriendo a la advertencia que le había dado a Elí por medio de aquel varón de Dios que le habló en el capítulo 2, los versículos 27 al 36. Ya se lo había advertido que esto es lo que iba a pasar, y parece ser que la advertencia fue como para motivar a Elí a que se arrepintiera. Fue como para motivar a los hijos de Elí a que se arrepintieran, para no tener que juzgarlos de esa manera, pero no fue así, ¿sí?
No hicieron lo que Dios les llamó a hacer. Noten el versículo 13: voy a demostrarle que dictaré sentencia contra sus descendientes por la maldad que él sabe, pues permitió que sus hijos blasfemaran contra mí y él no se lo impidió. Por lo tanto, yo he jurado a los descendientes de Elí que su maldad no será perdonada. Noten, no será perdonada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Si los hijos de Elí no le habían hecho caso cuando los amonestó, ¿se acuerdan en 1 de Samuel 2, 23 al 25? ¿Se acuerdan? Él los llamó y les dijo: la gente se queja de que ustedes se portan muy mal. ¿Por qué lo hacen? No, hijos míos, lo que hacen no está bien. Además hacen pecar al pueblo. Si el hombre peca contra el hombre, hay jueces para juzgarlo. Pero si alguien peca contra el Señor, ¿quién intercederá por él? Y hablamos acerca de ello cuando estudiamos esa porción de la Escritura. Pueden ir y ver el video y repasar ese estudio. Sí, pero recuerden, Dios no está juzgando a Elí como padre, sí, porque sus hijos se portaron mal. Dios está juzgando a Elí como sacerdote, porque aquellos que estaban bajo su autoridad no les impidió que blasfemaran el nombre de Dios. La palabra de Dios es muy clara y hablamos acerca de ello cuando estudiamos este pasaje, que el padre no va a pagar por los pecados de los hijos, ni los hijos van a pagar por los pecados de los padres. El alma que pecare, esa morirá, dice la palabra. Pero lo está juzgando como patrón, vamos a decir, porque él tenía la autoridad para haberlos echado fuera. Cuando el Señor se quejó con Elí acerca de lo que sus hijos estaban haciendo, no como padre, no iba a decir ya no son mis hijos, porque no se puede, pero sí podía haber dicho ya no van a servir en el templo por las cosas que están haciendo. Pero no lo hizo, ¿sí? Entonces Elí, como el sumo sacerdote, tenía el deber de quitarlos del puesto que tenían y no lo hizo. Y ahora Dios iba a tener que juzgarlos, tanto a él como a sus hijos. Ahora este pasaje nos lleva a hacernos una pregunta muy importante, ¿sí? Y la pregunta es esta: ¿podemos llegar alguna vez a un sitio donde nuestro pecado no pueda ser expiado jamás? ¿Podemos llegar a un sitio en donde nuestro pecado ya no vaya a ser perdonado? Digo, la palabra de Dios es muy clara, ¿verdad? Si confesamos nuestros pecados, Él es ¿qué? Fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, ¿está contradiciendo la palabra de Dios? No, porque hay una instancia en la que nuestros pecados no van a ser perdonados. ¿Se acuerdan cuál es? Si nosotros no perdonamos a los demás en la misma forma que el Señor nos perdonó a nosotros. El Señor Jesucristo nos dice muy claramente: si no perdonan a los demás como el Señor, como Dios les ha perdonado a ustedes, entonces tampoco sus pecados van a ser perdonados. Pero hay otra forma también, y las hemos estudiado en el libro de los Hebreos. Porque en el libro de Hebreos, en el capítulo 10 y el versículo 26, se nos dice que si rechazamos la obra de Jesús por nosotros, ya no queda ningún otro sacrificio por los pecados. Entonces, si rechazamos lo que Cristo hizo por nosotros, si alguien rechaza lo que Cristo hizo por él o ella y no lo quiere aceptar, y dice: yo no necesito el sacrificio de Cristo, yo soy lo suficientemente justo, lo suficientemente bueno para poder estar delante de Dios y salir bien librado por mis obras, esa persona nunca podrá ser perdonada por sus pecados. Porque la única manera de llegar a Dios es por medio de ¿quién? De Jesucristo. Porque no ha sido dado a los hombres otro nombre bajo el cielo por medio del cual puedan ser salvos, excepto el nombre de Jesucristo. Porque Jesucristo mismo dijo, ¿sí?, que nadie va al Padre si no es por Él. Y de lo que está hablando aquí, creo yo, es de que los hijos de Elí y Elí escucharon el juicio de Dios y, como decimos en Mexicali, les valió. Él siguió aceptando lo que sus hijos estaban haciendo, lo que sus sacerdotes, lo que los sacerdotes que estaban debajo de él, sobre quienes tenía autoridad, siguieran haciendo lo que estaban haciendo, y los hijos no quisieron arrepentirse de lo que estaban haciendo. Por lo tanto, van a ser juzgados. ¿Sí?
Es necesario que seamos siempre receptivos a la obra de Dios en nuestros corazones para que podamos recibir la obra expiatoria de Jesús por nosotros. ¿Sí? Porque Él nos puede limpiar de toda maldad. Pero tiene que haber arrepentimiento, tiene que haber confesión. Tenemos que estar de acuerdo con Dios que lo que estamos haciendo es pecado y pedirle perdón a Dios. Y ellos no hicieron eso. Nota en versículo 15 dice: Samuel se quedó acostado hasta que amaneció y fue y abrió las puertas de la casa del Señor, pero temía revelarle a Elí la visión que había tenido. Entonces Elí llamó a Samuel y le dijo: Samuel, hijo mío. Y respondió: aquí estoy. Y Elí dijo: ¿qué fue lo que el Señor te dijo? Te ruego que no me ocultes nada, que Dios te castigue y aún más si me ocultas lo que Dios te dijo. Y Samuel le dijo todo, sin ocultarle nada. Y entonces Elí dijo: pues el Señor, pues es el Señor, pues Él es el Señor y hará lo que mejor le parezca. ¿Qué hubiera hecho usted si alguien le da el mensaje que Samuel le dio a Elí? Yo caigo de rodillas y empiezo a pedir perdón ¿verdad? Pero ¿qué hace Elí aquí? Pues Él es Dios y Él va a hacer lo que va a hacer. El escritor de los Hebreos nos dice que horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo, ¿verdad? No lo dice por nada. Sí, y aquí Elí parece ser una respuesta noble, pero también es una respuesta medio, ni modo. Como dice la canción, ¿qué será? Será. Imagínense lo que ha de haber sentido Samuel al tener que darle un mensaje tan duro a Elí. Y saben que a menudo Dios nos da mensajes que son difíciles de comunicar a las personas. Sin embargo, debemos hacerlo por el bien de las personas involucradas, tanto de los mensajeros como los que van a recibir el mensaje. Sí, a veces es difícil predicar el evangelio, porque para poder predicar el evangelio, para poder predicar las buenas nuevas, también se tiene que mencionar las malas nuevas, ¿verdad? Porque si no hay malas nuevas, ¿de qué sirven las buenas nuevas? ¿Verdad? Y a veces tenemos, dependiendo de la persona con la que estamos hablando, tenemos que mostrarles la gracia de Dios, y a otros tenemos que hablarles con la ley de Dios, para que la ley sea el ayo que los lleve a rendirse a los pies de Dios. Y entonces, si somos los mensajeros, debemos estar completamente seguros que el mensaje que vamos a dar es de Dios y no nuestra opinión. Y si no estamos completamente seguros, mejor sería que nos quedáramos callados. Porque hay mucha gente que dice: Dios me dijo que te dijera. Ajíjuela, ¿verdad? ¿Y cómo sé yo que? ¿Saben? Cuando alguien me dice: Dios me dijo que te dijera, ok, voy a orar y voy a pedirle que también me lo confirme a mí. Y es todo. Pero hay mucha gente que alguien le dice: Dios me dijo que te dijera esto, y lo toman como que, ay Dios, se asustan todos, ¿verdad? Porque profetizaron esto, alguien me profetizó esto, alguien me dijo aquello, alguien me habló de parte de Dios. Ok, si alguien te dice: Dios me dijo que te dijera esto, entonces tú dile: ¿sabes qué? Voy a orar a Dios y le voy a pedir que me confirme a mí también por otros medios, no solamente tu boca, sino 2 o 3 testigos más, que este es el caso. Y si no hay confirmación, pobrecito, es falso profeta. ¿Y saben lo que se hace con los falsos profetas? Se les da de pedradas. No vayan a hacerlo, ok. Nada más estoy diciendo, es el Antiguo Testamento. Ahora debemos cubrirlo todo con gracia. Noten versículos 19 al 21 para terminar aquí. Samuel creció y el Señor, noten, estaba con él. Samuel creció y el Señor estaba con él, y noten, y lo respaldaba en todo lo que decía. Samuel creció y el Señor estaba con él. Pablo nos dice en Romanos que si el Señor es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero para que el Señor esté con nosotros, nosotros primero tenemos que estar seguros que estamos con el Señor.
Porque a veces queremos que el Señor nos respalde en cosas que nada más son nuestra propia imaginación, nuestros propios deseos, pero no necesariamente lo que Él quiere. Entonces debemos de asegurarnos que estamos nosotros con Él para que Él esté con nosotros. Y noten lo que dice, y lo respaldaba en todo lo que decía. Y desde Dan hasta Berseba, el pueblo de Israel supo que Samuel era un fiel profeta del Señor. Noten, Dan era la parte del norte de Israel, Berseba era la parte hacia el sur. Es como decir, desde Tijuana hasta Cozumel. Creo que Cozumel es la parte que está más al sur de México, ¿sí o no? Esos que saben geografía. Sí, desde Tijuana hasta Cozumel, todos sabían que Samuel era un fiel profeta del Señor. Versículo 21, y el Señor volvió a aparecerse en Silo, pues ahí se manifestaba a Samuel por medio de su palabra. Noten, el que diga que volvió a aparecerse quiere decir que Dios, la presencia de Dios se había apartado de Silo, se había apartado del tabernáculo. ¿Por qué? Porque no había nadie que escuchara la palabra de Dios. Pero ahora Samuel escucha la palabra de Dios y ahora Dios vuelve a Silo y ahí manifestaba a Samuel. O se manifestaba a Samuel por medio de su palabra. ¿Queremos que Dios se manifieste a nosotros? Entonces dejemos de buscar todas esas cosas, todos esos sentimentalismos, todos esos emocionalismos que a veces pensamos que Dios está en ellos, y busquémoslo como nos dice aquí que se manifestaba Samuel. ¿Por medio de qué? De su palabra. Si ahora había un siervo en Silo que estaba dispuesto a escuchar la voz de Dios, obedecer su palabra, por lo tanto volvió al lugar en donde les había dicho que se podían reunir con él, en el tabernáculo de reunión. Y saben que es mi oración, y le pido al grupo de alabanza que pase al frente rápidamente con las copias que íbamos a hacer. Y es mi oración, sí, que Dios esté siempre dispuesto a reunirse con su pueblo y hablar a su pueblo en este lugar, porque está lleno de siervos y siervas que estamos dispuestos a oír y a obedecer. Porque venimos con el anhelo de escuchar la voz de Dios. Porque venimos porque estamos convencidos de que Él tiene algo para nosotros. Si venimos con ese corazón, Él nos va a hablar. Y vamos a tener que compartir con los demás acerca de lo que Dios nos está hablando y diciendo. Amén. Vamos a orar.